No importa cuándo veas esto, las matemáticas siempre tendrán la misma respuesta. Bienvenido a Problemas de Oposiciones. Buenas a todos, bienvenidos al segundo vídeo en el que voy a explicar el problema de análisis del examen de Castilla y León del 2024, en el que nos piden, a partir de una serie de condiciones que nos dan acerca de una función, demostrar que existe un punto en el que la segunda derivada de la función es cero, ¿vale? En este caso ya resolvimos el problema en el primer vídeo, que os recomiendo ver, lo hacemos de una forma bastante formal matemáticamente, pero ahora me gustaría discutir un poco qué otro razonamiento nos puede llevar a la solución, ¿vale? Cosas que se nos podrían ocurrir en un examen para resolver esto sin hacerlo de una forma tan formal, ¿vale? Para intentar rascar puntos o que se nos ocurra la forma formal de resolverlo, ¿vale? Una forma de entenderlo quizás, pese a que menos matemática, quizás que muestra una comprensión un poco más profunda, ¿vale? De lo que quiere decir la derivada y la segunda derivada. Bien. La derivada sabemos todos lo que es, ¿sí? La derivada de una función en un punto nos da la pendiente de la recta tangente en ese punto. Si la primera derivada da 0, quiere decir que en ese punto hay un mínimo, un máximo o un punto de inflexión, ¿vale? Si la segunda derivada da 0, quiere decir que hay un punto de inflexión. Bien. ¿Qué quiere decir que la segunda derivada de una función sea 0? Que hay un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto, ¿vale? En el que la tendencia de la pendiente de la recta tangente de la función cambia. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que en un punto de inflexión la función cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, ¿vale? Eso quiere decir que si la función es cóncava antes del punto de inflexión, pues antes de ese punto la pendiente de la recta tangente al acercarnos hacia la derecha va disminuyendo, como veis. Y a partir de ese punto, la pendiente de la recta tangente, en vez de disminuir, va aumentando. ¿Vale? Es el significado de punto de inflexión. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva, ¿vale?, a poder afirmar que la función derivada, ¿vale?, es decir, la que nos da la pendiente de la recta tangente, va a tener un mínimo en el punto de inflexión, o un máximo, ¿vale? En este caso, a la izquierda del punto de inflexión, la pendiente de las rectas tangentes va disminuyendo y a la derecha el punto de inflexión va aumentando. Es decir, que en el punto de inflexión, ¿vale?, la función derivada, que es la que nos da la pendiente de esas tangentes, va a tener un mínimo, ¿vale? Sea como sea, la función de la derivada va a tener un mínimo. Es decir, si esto fuese f de x, esto sería f' de x, ¿vale? No sé cómo es, habría que pensar bastante para entenderlo. Y va a tener un mínimo en el punto de inflexión. Es decir, que si yo demuestro que la función derivada f' de x tiene un máximo o un mínimo en un punto x sub 0, eso quiere decir que f' de x sub 0 va a ser 0. Porque x sub 0 tiene que ser un punto de inflexión, ¿vale? Por cambiar la tendencia de f' de x. Entonces, si yo consigo demostrar que f' de x tiene un máximo o un mínimo en un intervalo, pues tiene que ser ese punto un punto de inflexión. Entonces, si venimos al dibujo, ¿vale? Esto que os expliqué, deberéis de entender el concepto más o menos de lo que es la segunda derivada y lo que eso implica, ¿vale? Entonces, viendo el dibujo, se os puede ocurrir, ¿vale?, dividir en 3 intervalos. O en 4, perdón. Este primero, segundo, tercero y cuarto, ¿vale? En estos 3 intervalos. Y ver cuál va a ser la pendiente de la recta tangente de la función en sus puntos, en esos intervalos. No podemos saber cuál es la pendiente en cada punto, pero yo sí que puedo asegurar que en el intervalo AC va a existir al menos un punto, de ponerlo en discontinua, va a existir al menos un punto donde la pendiente de la recta tangente sea menor que 1. Puedo asegurar que entre C y x sub m va a existir al menos un punto
donde la pendiente de la recta tangente sea mayor que 1. Entre x sub m y d también puedo asegurar que existe al menos un punto donde la pendiente de la recta tangente es mayor que 1 y entre d y b al revés, que va a ser menor que 1. ¿Vale? Que va a existir al menos un punto donde es menor que 1. ¿Sí? Esto todo, no os preocupéis, se prueba por el teorema del valor medio, muy fácil, pero viendo el dibujo, cae de cajón que eso va a ser así. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues aquí sucede que si nos fijamos y dividimos en tres regiones esto, vamos a ver, hasta D lo tengo que mover, no sé por qué está bien movido, ¿vale? D y esto que pase por C, ¿vale? En estas tres regiones, pues va a suceder que la pendiente de la recta tangente entre A y C va a ser menor que 1. Entre C y D va a ser mayor que 1. Bueno, ¿va a ser mayor que 1? No. Va a existir un punto donde sea mayor que 1 y va a existir un punto donde sea menor que 1. Y aquí otra vez, ahí, ¿vale? Ahí he cambiado de hoja sin querer. Y aquí otra vez va a ser menor que 1. Es decir, la pendiente de la recta tangente pasa de ser menor que 1 a ser mayor que 1 a volver a ser menor que 1. Es decir, de aquí a aquí, lo que le pasa a la pendiente de la recta tangente es que aumenta. Y de aquí a aquí lo que le pasa es que disminuye. Entonces, podemos asegurar que aquí dentro de este intervalo va a haber un punto donde la función va a ser máxima, ¿vale? La función f' tiene que tener obligatoriamente un máximo entre c y d, porque si no, disminuye, aumenta, disminuye. Vale, perdón. Entonces, sí, efectivamente, tiene que tener un máximo, porque vas a ser menor que 1, ser mayor que 1, volver a ser menor que 1, ¿vale? Si no lo vemos claro, por ejemplo, un número menor que 1, el 0,3. Un número mayor que 1, el 2. Y menor que 1, el 0,7, ¿vale? Entonces, evidentemente esto me lo estoy inventando. No tiene ningún tipo de rigor matemático poner estos números. Pero lo que vemos es que primero aumenta y después disminuye. Es decir, que tiene que haber un máximo aquí dentro. Porque la función es continua. ¿Vale? Entonces, si probamos que la pendiente de la recta tangente en estos intervalos, ¿vale? Va a tener que existir puntos donde sea obligatoriamente menor que 1, mayor que 1, mayor que 1 y menor que 1. Podemos razonar después que como la función es continua, va a tener que tener un máximo en algún punto, ¿vale? Y que en ese punto, como la función f' tiene un máximo, f' de ese mismo punto va a tener que ser nulo. Entonces vamos a mostrar primero que en el intervalo AC, ¿vale? Que existe un punto por el teorema del valor medio, ¿vale? Tal que su derivada es menor que 1. ¿Vale? Voy a escribir primero que podemos aplicar el teorema del valor medio. El cálculo diferencial por ser f derivable, f continua primero, en el cerrado y derivable en el abierto. Por tanto, en el interior de AB siempre podemos aplicar el teorema del valor medio, ¿vale? Y AC está contenido en AB igual que todos los intervalos. Entonces, en AC yo puedo asegurar que existe x sub 1 perteneciente a C tal que f' de x sub 1 va a ser igual a f de C menos f de A partido de C menos A, ¿vale? Y esto va a ser menos que 1. ¿Por qué? Porque f de C es menos que C y f de A es igual a A. Por tanto, si hago esto, f de C menos f de A va a ser menor que C menos A, ¿vale? Esto en AC. En C, Cx sub n es el siguiente, sí. En C, x sub n, pues existe
x sub 2 perteneciente a c x sub m, tal que f' de x sub 2 es igual a f de x sub m menos f de c partido x sub m menos c. Y esto ser mayor que 1 por el mismo razonamiento de antes, ¿vale? Porque f de x sub m va a ser mayor o ser igual a x sub m y f' y f de c, perdón, va a ser f de c es... ¿Cómo es f de c? F de c es menor que c. ¿Vale? Por tanto, si restamos, nos va a quedar que f de x sub m menos f de c f de x sub m nos va a quedar que f de x sub m menos f de c tiene que ser mayor que x sub m menos c. ¿Vale? Si aquí os digo que estoy restando y no, lo que estoy es sumando, ¿vale? Por eso, si f de c es menor que c, entonces menos f de c es mayor que menos c, ¿vale? Tener cuidado con esto, lo que aquí deberíamos de sumar siempre, ¿vale? Por eso nos salían cosas que no tenían sentido, ¿vale? Por tanto, esto es mayor que 1. Si hago eso para todos los intervalos, ¿vale? Ahora de x sub m a d, pues si se asegura que existe x sub 3 perteneciente a x sub m de tal que f' de x sub 3 es, por el mismo razonamiento, tenemos el valor medio, f de d menos f de x sub m partido de d menos x sub m, que haciendo el mismo razonamiento nos da mayor que 1, y entre d y b, ¿vale? Puedo ponerlo directamente existe x sub 4 tal que f' de x sub 4 es mayor que 1, es menor que 1, ¿vale? Por el mismo razonamiento. Entonces demostramos que en el intervalo AC, ¿vale? Voy a poner aquí A, C, XM, D y B, ¿vale? Es decir, aquí tenemos X1, aquí tenemos este intervalo de C a D, tenemos X2, X3, que nos aportan información mayores porque en los dos puntos la derivada va a ser mayor de 1. Y aquí tenemos X4, donde la derivada es menor que 1, ¿vale? Es decir, f' de x1 es menor que 1, f' de x2 y f' de x3 son mayores que 1 y f' de x4 es menor que 1, ¿vale? Entonces podríamos decir que por ser la función continua, ¿vale? Entonces f', ¿vale? Por ser continua f' también, porque es derivable por sacar f', nos lo dice el enunciado, entonces tiene que ser continua f', porque derivable implica continua. Entonces podemos decir que tiene que existir un punto x sub 0 en el interior de AB tal que la doble primada de x sub 0 tiene que ser igual a 0, porque f' ha de tener un máximo, porque pasa de tener un valor menor que 1 a tener un valor mayor que 1 a tener un valor menor que 1. Entonces, para que esto se cumpla, f' de x tiene un máximo en el intervalo x1, x4, ¿vale? Que antes creo que lo dije mal. O sea, el máximo tiene que estar aquí.
A ver, vamos a pensarlo. En x1 y x4 seguro que está el máximo, ¿no? Pero si aquí es mayor que 1, aquí es menor que 1, aquí es menor que 1, no, tiene que estar entre x1 y x4, ¿vale? No podemos garantizar que esté entre c y d, ¿vale? Porque podría darse el máximo si x1 está aquí, ¿vale? Podría darse el máximo aquí de la función derivada, ¿vale? Eso podría suceder perfectamente. Lo dije antes mal, ¿vale? Entonces podemos asegurar que f' tiene un máximo en x1 y x4. Entonces, f' de ese máximo, ¿vale? Vamos a decir x sub 0. Voy a ver aquí en x sub 0 perteneciente. Entonces, f' de x sub 0 tiene que ser 0, ¿vale? Por tener la primera derivada un máximo. Entonces, la segunda derivada tiene que ser nula, ¿vale? Si no lo vemos, f' lo voy a llamar k de x, igual que teníamos en el primer vídeo, ¿no? Y k de x tiene un máximo en x sub 0 perteneciente a x1, x4. Entonces, k' de x sub 0 tiene que ser igual a 0. Sí, por la definición de máximo mínimo, la derivada en ese punto tiene que ser nula. ¿Vale? Entonces, quizás así, con esta función k auxiliar, lo veis mejor. Y justificando esto con palabras, yo creo que se podría haber rascado una buena puntuación en este ejercicio, o quizás podríamos haber incluso llegado a la resolución formal aplicando el teorema del valor medio un par de veces como vimos en el primer vídeo, ¿vale? Pero esta reflexión viene de un conocimiento profundo de lo que significa la doble derivada, ¿vale? Que no es más que la razón de cambio de la primera derivada. Espero que hayáis entendido el programa y el vídeo os haya sido de utilidad. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente.